Recording is on. ¿El resto de la gente ya ha respondido? Yo sí, Aún no, doctor. doctor, aún Sí, no. doctor. Yo sí, doctor. Qué bueno, tengo 4 estudiantes. Muy bien, con esos 4 estudiantes vamos a empezar la clase. Ya, doctor, empecemos. Muy bueno. Ya, doctor. Solo un minuto. Solo un minuto. Ya somos 5 entonces. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay caído mi fuero? ¿Perdón? ¿Ha recibido mi foro? Sí. Listo, doctor, con el foro. Perfecto, gracias. Ya somos 6. Doctor, estoy haciendo también. Qué bueno, Dios mío. Me alegra mucho. Mientras vaya haciendo, vamos a hacer algunos anuncios comerciales. Técnicamente la siguiente aula ya es prueba, ¿no? Sí, doctor. Ok, está planificado 4 temas para segundo parcial, así que es del 5 al 8. Por lo tanto, esos 4 temas van a entrar a la prueba. El tema de hoy va a ser ya de temario de finales, así que esto no es para el examen, ¿ya? Estoy compartiendo por si acaso la presentación, si es que no han descargado. Se ve, ¿no? Sí, doctor. Ok, Sí, ve. excelente. Vamos a hablar de la forma de recolección de datos. Este tema es también importante en cualquier forma de trabajo, ya sea de trabajo profesional o laboratorio, consulta médica o de estudiante. Anterior vez hicimos cómo haríamos una planificación, ¿cierto? Entonces, en base a esa planificación, que también es lo mismo para el trabajo de investigación, lo único que está faltando darles algunos nombres respectivos, si es descriptivo, si es analítico, si es correlacional, alguna cosa de eso. Entonces, hoy vamos a hablar de qué entendemos por recolectar datos. Normalmente, cuando hablamos de datos, estamos hablando de esa forma de trabajar con las variables. Variable 1, variable 2 o variable 3. Normalmente podemos tener hasta 4 variables que quisiéramos manejar, pero lo recomendable es trabajar con 2. Para poder hacer un trabajo sistemático, para podernos organizar bien, entonces necesitamos tener algunos criterios importantísimos en la forma de cómo debemos entender la recolección de datos. Para empezar, debemos de tener un buen instrumento de medición. Eso implica que cada investigador, cada profesional o cada estudiante, para lo que tenga que hacer, debe tener un instrumento confiable, ¿sí? Por lo tanto, si no es de su confianza, pues le va a hacer cometer errores. Eso es uno de los requisitos importantísimos. La otra es aplicar ese instrumento de medición de acuerdo a los criterios que uno ha planteado, si tiene 2 variables o 3 variables o 4. Por lo tanto, debes aplicar ese instrumento de medición en función a lo que uno cree que debe comparar. Luego de hacer eso, debe preparar todas las formas de resultados que precisa llegar. Por lo tanto, cuando uno empieza a trabajar con esto, significa que debe estar óptimamente organizado. Si no, estaríamos en dificultades.
Para entender un poco, vamos a ir haciendo una pequeña definición de lo que es medir. Por lo tanto, cuando hablamos de medición de datos, eso implica trabajar con números. Pueden ser, de acuerdo a ciertas circunstancias, algunos valores cualitativos o cuantitativos. Eso va a depender de qué tipo de información están buscando. Y muchas veces van a estar ligados con eso. Por ejemplo, datos cualitativos, sexo del paciente o género en este caso. También va a depender mucho si es estado civil, ¿sí? Si están haciendo evaluaciones en diferentes regiones, hay que marcar de qué región es. Esos son datos cualitativos. Y dentro de lo cualitativo va a estar incorporado todos los datos que son cuantitativos. Por lo tanto, esas comparaciones cuantitativas se van a realizar de acuerdo al método que se haya utilizado para trabajar y el instrumento de medición que se haya diseñado para esto. Por lo tanto, vamos a darle un valor numérico, ya sea de carácter cualitativo o cuantitativo, de acuerdo a reglas que ya existen. Mas si no está de acuerdo con esas reglas, uno mismo tiene que generar una propia regla para que lo cumpla, para que esté establecido y que esté más o menos ceñido por las recomendaciones que se han otorgado. Si no, no le van a validar el trabajo. Por lo tanto, si usted planifica una forma de medir, usted tiene que saber indicar por qué lo está haciendo y para qué resultados se van a ir aplicando. Por lo tanto, debe aprender a organizar y clasificar adecuadamente de acuerdo a los parámetros que se haya dado o a las variables que tiene para poder trabajar. El punto de vista de quien esté haciendo la toma de datos, pues va a depender mucho si va a tener criterios específicos. En este caso, vamos a decir que puede tener un punto de vista empírico. Eso asume que cada quien realiza de acuerdo a un patrón de desarrollo que quisiera plantearlas, ¿no? Eso lo tiene que diseñar de tal forma que valide la información. Un centro hospitalario, una consulta médica, o simplemente se dedica a hacer consulta médica, tiene su punto de vista. Por lo tanto, la forma en cómo va a hacer un cuestionario o va a hacer las entrevistas, si va a ser grabada, si va a ser interactiva, la forma como quisiera hacer, tiene que estar marcado para que tenga una secuencia de comparación. Más si para unos 5 pacientes utiliza una forma, para otros otra forma, eso no sirve. Tiene que ser para todos, la forma en cómo debe hacer. O trabajar con varios formatos para entender ese punto de vista empírico del cual quiere hacer una alternativa para manejar sus datos. La otra es la perspectiva teórica. Esto hace referencia a que intenta encontrar alguna representación conceptual muy interesante que a lo mejor está dudando de lo que dice la teoría misma, ¿ya? Por lo tanto, el concepto podría marcar la diferencia en cuanto a lo que la literatura dice. Muchas veces en el ejercicio del trabajo uno se da cuenta que muchos de los libros o la literatura que uno lee ya no concuerda mucho con lo que uno hace. Por lo tanto, alguien debería de escribir para replantear, reformular esas perspectivas teóricas que se tienen a nivel conceptual sobre una determinada problemática o de un protocolo o resultados de interpretación. Por lo tanto, es importante las sugerencias que se deben considerar desde estos dos puntos.
Más allá ya es posgrado. Entonces, un punto de vista empírico, desde nuestro punto de vista o criterio personal, o de afirmar o reafirmar o contradecir o refutar la teoría con respecto a lo que se viene dando en una problemática dada. ¿Sí? Esas dos perspectivas son vitales para ir entendiendo. Bien, también debemos de entender que en toda investigación, al aplicar instrumentos, debe plantearse o debe considerarse la hipótesis. Las hipótesis son la clave para cualquier trabajo, para el manejo de datos, para elegir el cuestionario. Todo está centrado en la hipótesis. Mas si alguien se sale de lo que dice la hipótesis, pues va a dar resultados diferentes, lo que uno no está esperando. Y no es intentar cazar, como se dice, al final las cosas. La hipótesis es orientativa. Permite seguir un lineamiento de cómo debe manejarse todas las variables. Por eso es que se planifica, ¿ya? Y esa planificación es importantísima. Esto, pues, nos va a dar una posibilidad de medir adecuadamente todo lo que tengamos que hacer y la pesquisa nos va a salir de acuerdo a lo planificado. Pero en todo trabajo no siempre no va a ir conforme a lo que uno espera. Va a depender mucho de los criterios que uno utilice para poder trabajar. ¿Qué decir? ¿A qué llegamos con esto de manejar los criterios? A veces pensamos que con una sola toma, o 2 o 3 tomas de datos, es más que suficiente, pero en la estadística eso no es factible. Voy a darles un ejemplo. Si yo lanzara una moneda al aire y espero que me salga cara o coroa, por lo tanto me va a salir una de ellas. La probabilidad de que salga cualquiera de ellas es 50-50. Entonces son 50%, 50%. Ese porcentaje, pues, de 50-50 es grande, ¿sí? Pero si uno quisiera ver cuál sería la posibilidad de que salga solo coroa, entonces tengo que lanzar cuantas veces sea posible para obtener ese resultado. Entonces, cada vez que voy lanzando, me voy a ir acercando al valor óptimo, ¿sí? Cuanto más lanzamientos tenga, más certeza voy a tener de algo. Por lo tanto, eso es un punto de vista, un criterio que yo debo manejar adecuadamente hasta cuánto es posible hacer ese ejercicio. Entonces, lo mismo es con las variables, con los datos que uno va a tomar. Por lo tanto, si uno cree en sus datos, fielmente están bien organizados, trabajadas, pues nos va a dar un resultado correcto. Si no, va a haber sesgos en la información, ¿sí? Entonces, todo depende del instrumento de medición desarrollado, cómo se lo ha planificado, cómo se están pensando manejar las variables y nos va a dar un resultado. ¿Qué requisitos deben cumplirse? Hay dos conceptos importantes en este campo. Vamos a hablar de la confiabilidad y la validez. Estos dos términos son vitales en cualquier tipo de trabajo, ¿sí? Le da certeza a cualquier actividad que uno quiere realizar. Y no solo eso, le da certeza a la persona misma. Ahora, si lo relacionamos con la personalidad de uno mismo como persona, vamos a hablar de este tema para que me entiendan. Si dos personas empiezan a salir juntos, hombre y mujer, y están en planes de ver qué pasa en el futuro, ¿cierto? Entonces, va a depender de estos dos términos, confiabilidad y validez. En otras palabras, es de confianza y cuánto vale, ¿sí?
Por lo tanto, esos dos términos le van a dar certeza a una relación, a una actividad. Si una persona, un miembro de la pareja, empieza a dudar, empieza a perseguir, empieza a observar, a revisar sus cosas de la pareja, ¿no? A ver sus llamadas, sus mensajes, su WhatsApp, su Facebook o todo lo que tenga, y empieza a sentir dudas. Está perdiendo la confianza. Ya no es confiable. Esa confiabilidad está desapareciendo. Por tanto, va a perder también su validez. Eso es vital para que una relación exista, si no, no va a existir. Si pierde confianza, ya no vale nada. ¿Cierto? Eso es así en la sociedad. Lo mismo pasa con el trabajo. Tiene que haber confiabilidad. Y esa confiabilidad le va a dar validez a cualquier manejo de resultados que uno tenga. Le va a dar certeza, le va a dar esa grandeza que uno quiere tener al mostrar lo que uno ha obtenido como resultado. Y uno se siente satisfecho y con la certeza de que las cosas se han hecho de la forma óptima. Por lo tanto, esa confiabilidad y esa validez son términos vitales en cualquier protocolo de trabajo o actividad social que tengamos. De esto vamos a ahondar un poquito más. Por lo tanto, vamos a ver el concepto de validez que nos va a dar el término correspondiente. Vamos a trabajar, por ejemplo, con evidencias relacionadas con respecto a la validez, con el contenido, con el criterio, con el constructo. Contenido hace referencia a cómo está diseñado, planificado, como elementos conceptuales, teóricos, cómo está hecho la hipótesis, los objetivos y demás. Lo de criterio va a ir relacionado con la temática de la planificación, del diseño mismo de la toma de datos, de la forma como uno espera resolver esa toma de datos como resultados y demás. Y el último, va a dar cómo está construido, qué estructuras sólidas y están dadas para responder a todo ese trabajo. Por lo tanto, se pueden trabajar a lo mejor por separados cada uno de ellos para trabajar de forma independiente o puede estar integrado los tres criterios. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de confianza y validez. Si tuviéramos que tomar temperatura ambiental con un termómetro y la primera marcación saliese 22 grados centígrados, más tarde tomamos y resulta que marca 5 grados centígrados, luego marca 40 grados centígrados. Entonces, ¿usted va a seguir confiando en ese instrumento? Certeza que no. Por lo tanto, ese instrumento de marcación ya no sirve. Hay que cambiar. ¿Sí? Lo mismo puede pasar si tuviese que hacer algún tipo de actividad, por ejemplo, como está en el texto que dice el coeficiente de inteligencia marcadas a diferentes personas para una secuencia de evidenciar cuánto realmente tienen como validez su inteligencia. Entonces, puede darse lo siguiente. Hacemos una primera marcación, una segunda y una tercera aleatoriamente, pero al mismo grupo, ¿sí? Vamos a ver que en la primera aplicación, con el nombre de Marta, está ahí marcada, dice 130. En la segunda marcación buscamos Marta y nos muestra que es 115. En la tercera aplicación buscamos Marta y dice 124. ¿Sí? Buscamos otra persona, Luis, dice 102 en la primera, en la segunda dice 130 y en la tercera 140. Lo mismo que el termómetro. ¿Qué está aconteciendo acá? ¿Será el instrumento? ¿Será el objeto de estudio? A ver, ¿qué me dicen ustedes?
¿Cuál es la opinión comparativa de esos dos ejemplos? ¿Alguien ha logrado entender? Doctor, yo creo que puede ser el instrumento o la persona que está haciendo. Ya, a ver, otro. Creo que es el objeto de estudio, doctor. Yo creo. Ya, el objeto de estudio. ¿Alguien más? Solo hay hombres en esta clase. Solo 2 hombres. Nada. Elisandra, a ver usted que está ahí escondida. Doutor. Ai, creo que concordo com o Rodrigo. Dios mío, eso me está haciendo dudar mucho. A ver, ¿alguna menina más que quiera opinar en este tema? ¿Alguno va a concordar conmigo? No va a concordar, de certeza que no. Sí. Pero Vamos a apostar que alguno va a concordar, doctor. Alguno está... usted no tiene que... coraje. Usted no es para confianza ni validez, por si acaso. Doctor. Bien. Ahora sí nos- A quem concorda com o Rodrigo, hablar número 1 e com, como se chama? Irlanda. Com Irlanda, número 2. Vamos, chicas. A ver, vamos a hacer alguna apuesta ahí. Andrea, Vamos, yo sé que voy a ganar. Diana, Andrea, aposta en Irlanda. Marina, Buen ganador tiene que ser buen Doctor. perdedor. A ver, Gemma, Felipe, a ver, una menina más, a ver, ¿quién va a concordar? Fabiola. Doctor, se está Yo diciendo digo que que el Rodrigo. instrumento no es confiable, entonces yo apostaría que el error está en el instrumento. Sí, objeto de estudio. Ya, a ver, vamos a explicar esto, ¿no? En el primer caso del termómetro, evidentemente es el instrumento, porque ahí estamos tratando de hacer una actividad, de marcar temperatura y el instrumento está marcando errado. En el segundo caso, que es el de la medición de coeficiente intelectual, es lo mismo. A ver, voy a hacerles un ejemplo paralelo a este. Primer parcial en una asignatura que yo regento, alguien se le cortó el internet justo como 15 minutos antes de que termine su prueba. Bien, solicitó otro examen por las circunstancias explicadas, que el internet se salió y demás cosas. Bien, se autorizó y tomó otra prueba. ¿Qué creen que haya sucedido? ¿En la primera o en la segunda sacó mejor nota? En la segunda, doctor. 50-50, doctor. No 50-50. Uno dice segunda y otro, a ver, ¿quién más dice La algo? primera, doctor. La primera, doctor. En la primera. No he Salió, entendido eso. sacó mejor nota en la primera que en la segunda. Obviamente, cuando aplica otro cuestionario, se debe borrar la primera. ¿Ya? Y con 15 puntos de diferencia. Bien, eso es el tema también acá. Vamos a suponer que al aplicar un cuestionario, el cuestionario es el instrumento, así como el termómetro, ¿cierto? Por lo tanto, acá el instrumento no está errado, sino es quién está aplicando el instrumento. Por lo tanto, vamos a decir, por ejemplo, que Marta la primera vez hizo su cuestionario y marcó de acuerdo a lo que cree que debería de ser. ¿Ya? En la segunda, Marta olvidó algunas cosas, dice, pero esto ya respondí la anterior vez y marcó más bajo. Para la tercera, igual, ya no alcanzó lo que marcó la segunda. ¿Eso qué significa? Que la mente puede jugarnos a veces malas pasadas. No siempre debemos estar o no vamos a estar en condiciones
como para poder responder satisfactoriamente todo. Cuanto más intentamos algo, en vez de mejorar, vamos perdiendo, ¿sí? Eso normalmente sucede, a menos que se tenga una certeza de que uno sabe las cosas. Entonces, aquí el instrumento está correcto. Quien está aplicando está equivocando, ¿sí? Entonces, eso puede suceder con cualquier conjunto de datos. Podemos decir que con solo aplicar una vez, más es suficiente, ¿no? Pero si tomase por segunda vez, otra vez al mismo conjunto de datos, certeza que va a sacar datos diferentes, ¿ya? ¿Qué se hace en esto? Ahí va el concepto de criterio, ¿sí? Criterio. Entonces uno tiene que decir, voy a tomar como criterio válido mío, como aquello que yo he planteado inicialmente para ser empírico. Voy a decir, no me conformo con 3. Voy a aplicar 10 para tener certeza. ¿Y qué voy a hacer con mi criterio? Voy a sacar una media aritmética de esos valores que voy a sacar. Entonces, tengo 10 tomas, aplicaciones, y centralizo a un dato. Ese es el criterio que yo puedo manejar si es que así yo decido hacer, y lo debo hacer para todos. Entonces, esa es la forma en cómo uno le va a dar confiabilidad a un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, y si ya tengo confianza, entonces voy a validar esa información como cierta. Entonces, ese es el detalle más importante al hacer confiabilidad y certezas, ¿sí? Bien, por lo tanto, vamos a también hacer algo que normalmente deberíamos de entender. Evidencia relacionada con el contenido, así como ya lo hemos visto. Si vamos a tener esa evidencia relacionada con el contenido, significa que estoy haciendo algo que me va a dar toda mi satisfacción personal con lo que yo estoy marcando. Entonces, todo lo que yo hice planificado está sujeto a que otros lo puedan criticar, lo pueden observar, pero si yo tengo la confianza de haber hecho correctamente las cosas, pues está validado. Si aplico mi criterio, así como ya hemos ido explicando, pues hay que establecer la validez correspondiente. Este criterio va a ser a lo mejor un estándar que tal vez alguien puede seguir, ¿no? Va a estar dentro de la metodología que uno está implementando. Dice, qué buen punto. Este investigador tiene un punto de opinión muy interesante que lo voy a utilizar yo también en todas mis pruebas. Entonces, además de haber aportado a la ciencia con un criterio muy particular, está haciendo que otros implementen también ese mismo criterio como para validar sus datos, ¿sí? Ahora, si se va a establecer en función a lo que construir toda la información con la validez teórica de criterio y está diseñado de acuerdo a etapas, tiempos, análisis de datos en función a variable A, B, C, están cuidadosamente correlacionadas, específicamente, ¿cómo se dice?, sustentadas con la teoría y demás cosas. Entonces, vamos a tener una validez de construcción muy, muy bien. Por lo tanto, esa validez de constructo o de construcción, pues tiene 3 etapas. Primera, establece de forma específica la relación teórica del concepto que se está manejando. La segunda, que ambos conceptos que se están trabajando, pues deben estar también correlacionados y la interpretación debe ser clara y precisa. Así de sencillo. Bien, ¿qué elementos debemos de considerar en este tema de la confiabilidad y validez? La improvisación es un error terrible en la investigación.
no puede haber improvisaciones. La planificación es clave del éxito, pero la improvisación significa dos cosas para mí. Uno, que no lo ha hecho bien, que tuvo urgencia, hizo a la rápida. Y la segunda es de que no conoce la temática donde se ha metido. Por tanto, va improvisando a medida que aparecen problemas. Eso le va a restar confiabilidad y validez. Por lo tanto, quien improvisa no va a dar confianza, ¿sí? Entonces, eso es un punto importantísimo dentro de los factores que debemos de entender dentro de esta confianza y validez que tenemos que dar. Los instrumentos traídos de afuera a lo mejor puedan funcionar o a lo mejor no, ¿sí? Porque las realidades son diferentes. Si yo tuviera que trabajar con casos de pacientes, por ejemplo, en ciertas regiones a nivel latitudinal, en los ejes de coordenadas del planeta Tierra, hay ciertas patologías que se dan con mucha frecuencia, pero esas patologías en otras áreas geográficas, latitudinalmente hablando, no existen. Entonces, si yo veo en área A un problema, en área B no existe el problema, si me llevo a esta gente que tiene el problema del área A al área B, para observar qué pasa con estas personas, ¿sí? Entonces, si veo que desaparece, ya no hay evidencia del problema que estaban sufriendo en el área A, significa que es un problema de región, de donde está morando, ¿sí? Entonces, eso puedo hacer, como que hace un tiempo atrás, un colega de ustedes, hace unos 5 años atrás, su mamá sufría de ese mal de sudoración excesiva, ¿ya? Desde la infancia siempre ha tenido ese problema. Un día viene a visitar a Cochabamba al hijo y la mamá desapareció esa dolencia que tenía. Todo normal, tranquilo, vivió sin dolores, sin traumas, sin nada. Quedó casi un año, volvió a región y otra vez el problema. Entonces, hay ciertas cosas de esas que pueden resolverse no con fármacos, no con tratamientos médicos, sino conociendo a veces ciertos elementos de criterio, que es muy importante, ¿cierto? También cuestiones de criterio es alguien trabaja a nivel del mar, es buzo profesional, investigador de profundidades del mar, hace pesquisas investigando, qué sé yo, debajo del mar, y de repente le comunican que debe presentarse en su casa de papás, que vive en una montaña, que está enfermo y que requiere su presencia urgente. Sale del agua, sube avión y el menino se pone mal. Signos y sintomatologías para todas las enfermedades. ¿Qué creen que le esté pasando? Tal vez Investigadores jóvenes de la medicina. Seguro que están estudiando medicina. tal vez por la diferencia de altitud. Esa es la diferencia de altitud. La diferencia de altitud es clave para que funcione la homeostasis. Si uno está acostumbrado a ciertas condiciones bajo el agua, hay mayor presión. La presión atmosférica es más grave, la presión del agua también es más grave. Sale de ahí y se va a altura. El organismo va a reaccionar de una forma que no va a entender que, Dios mío, ¿qué está aconteciendo? ¿Ya? Y médico no experimentado va a dar fármacos
por docenas, para uno y para otro, para uno y para otro, y nunca va a acertar. ¿Sí? Entonces, Doutor, hey, uma pergunta. Eu pensei também que quando, por exemplo, um médico dá tratamento a um paciente que está mal e o paciente empieza a recuperar-se, podemos dizer também que o doutor se ha dado, podemos chamar isso de homeostase. a ver, no entendí bien. Tipo, eu pensei que quando uma pessoa, por exemplo, um paciente está enfermo, por exemplo, e o doutor ajuda ao paciente a recuperar-se, sua saúde, e o paciente já se sente bem, é como que estamos perante também a homeostase. Ujú. Sí, puede ser Porque, también. ok, está bien. Ya. Pero hay otra situación parecida a eso que quiero relacionar. Llega a consulta médica, paciente, y le dicen, doctor, tengo esto mal, tiene signos y sintomatologías, y hace laboratorios, gabinete y todas las pruebas, y efectivamente tiene. Pero el médico dice, pero aquí hay algo que no encuadra, no entra todos los datos, ¿ya? Entonces le da un placebo y el paciente recupera, ¿sí? Por lo tanto, psicosomáticamente alguien se enferma y logra obtener todos los datos que el médico debe esperar para obtener sus protocolos de diagnóstico, ¿no? Entonces, puede engañar al médico con esa situación psicológica de autosugestionarse para provocar ciertos, así como las mujeres embarazadas, ¿cierto? Hay mujeres que desean con todo el alma embarazarse y hasta logran embarazarse psicosomáticamente y hasta el ecógrafo muestra que ahí está, ¿sí? Pero en realidad no hubo nada. Y después dices, ¿qué ha pasado aquí? De esos he visto por lo menos 3 casos, ¿sí? Entonces, la experiencia va a permitir que uno tenga esa capacidad de darle confiabilidad y validez a un procedimiento que está realizando. Por eso, las improvisaciones son un delito terrible. El utilizar, he visto en tal lugar, esto se aplica. Lo que sucede en otros lugares no es necesariamente que va a suceder lo mismo en un lado, ¿sí? Eso es descartable, a menos que validemos como experiencia para ver si puede o no suceder, ¿sí? Entonces, esos detalles son importantísimos como factores que pueden afectar una situación de trabajo. Ahora, que si hay formas de medir la confiabilidad numérica, existe. Estadísticamente hay cálculos con los cuales uno puede validar si está dentro de los criterios o parámetros normales de trabajo. ¿Cuál es el concepto de validar con un procedimiento matemático? Este procedimiento matemático, lo único que le va a decir es que qué tan lejanos están todos los datos con el parámetro central, la media aritmética, ¿sí? ¿Qué tan alejados están? Si están muy cercas a la media aritmética, le va a permitir dar una certeza de aproximadamente hasta el 99%, ¿ya? Hasta un 95% es válido que los datos estén fluctuando entre 95 y 99 para darle esa confiabilidad y validez. Entonces, hay un análisis de error que se va a proporcionar para decir que son errores que uno no puede manejar. Puede ser temperatura ambiental, puede ser aspectos psicológicos, ¿no? de los pacientes, y por lo tanto esos no las podemos manejar porque hay una inducción en la cual uno no las puede medir ni sustentar con cualquier otra forma de variables que quiera trabajar. Por lo tanto, los cálculos de confiabilidad son varias.
hay la confiabilidad de test reset, hay un método que se llama de alternativas o paralelas, significa que aplico mi experiencia en un grupo y en otro hago otra cosa como placebo, por ejemplo. O puedo partir en mitades y hacer ensayos diferenciados para esto. O para quienes ya han trabajado en ciertas metodologías como Cronbach, ya es un estándar certificado, por lo tanto se puede aplicar. Y de estos existen varias recomendaciones. Acá solo tengo algunas recomendaciones. También para poder hacer la construcción del instrumento de medición, debemos hacer lo siguiente. Hacer una lista de las variables que queremos hacer para estudiar. Revisar las definiciones conceptuales ligadas a las variables. También hay que revisar la forma operativa, cómo debe manejarse cada una de estas variables al hacer comparaciones. También debemos de elegir el instrumento o los instrumentos con los cuales vamos a trabajar para poderlos adoptar como profesionales, y si podemos hacer una pequeña modificación al respecto, lo demos para poder decir y darle mayor validez y certeza al trabajo. ¿Sí? Bien, con eso terminamos la actividad del día de hoy y pues con eso ustedes ya están en condiciones de hacer la otra actividad. ¿Estamos bien hasta por ahí? Sí, doctor. Y doctor, Okay. ahí acerca de la tarea que ya está en sistema. ¿Tenemos Ya está. que poner por nuestra propia palabra o tenemos que pesquisarlo y poner en la primera tarea que es para clase? Es con sus propias palabras. Prefiero que sea en función a lo que ustedes han captado de la explicación, ¿sí? Entonces, ahora, si quieren apoyarse con la presentación, está ahí disponible la presentación en el área académica, es presentaciones finales, si no me equivoco está diciendo, y es el único archivo que he puesto todavía. Así que si gustan, de ahí pueden revisar para poder hacer la actividad. Si no, con sus propias palabras está óptimo la justificación. ¿Alguna consulta hasta acá? No, doctor, está bien. Ok. No, doctor, tranquilo. Tranquilo, yo me voy tranquilo. Ya, bueno, entonces si no hay nada más, entonces nos vemos la siguiente aula, que es prueba, no olviden. Son 4 temas que deben estudiar. ¿Ok? Gracias, doctor. 5 a 8, ¿no, doctor? Del 5 al 8, exactamente. Sí. Y, doctor, el trabajo que vamos a subir ahorita, que es trabajo de clase, ¿tiene que tener límite de hojas o no? Tranquilo. No, si en una hoja entra todo, perfecto. Ok, está bien. ¿Ya? Si todo entre menos de que una hoja, ¿también está bien? También, pero Okay. hay una instrucción ahí, ¿no? Que debe observar bien. Ya, está bien, doctor. Va a ser más de que una hoja, pero tranquilo. Ya, está bien. Ok.